Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos en nuestra cita de cada semana con el análisis, con la interpretación, con una mirada un tanto más en profundidad de un hecho de actualidad en compañía de un personaje. Hoy vamos a hablar de café, uno de los productos estrella de nuestro país, por dos circunstancias básicas, y es que en este momento, ya desde septiembre hasta el mes de diciembre, se está haciendo la recolección de la cosecha grande del año. Recuerden ustedes que al principio, en el primer semestre, se da lo que se conoce como traviesa, que más o menos representa el 30% de la cosecha del año, y al final, en el segundo semestre y hacia el final específicamente del año, se da esa cosecha grande, más o menos el 70%, y ya estamos entonces en ella. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que está sucediendo no solamente en Colombia, sino en el mundo con el precio del café. Esos precios están bastante interesantes, bordeando por allá los $2 la libra en el mercado internacional, y el precio también interno no deja de ser también interesante, y por eso los caficultores, pues obviamente, andan sonriendo por estos días, como Álvaro Jaramillo, el director del Comité Departamental de Cafeteros, que se vino muy sonriente. Director, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Sí, Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que tú tienes razón, pues no nos debería faltar nunca la sonrisa, pero con precios, como dices tú, de libra de café en la bolsa de commodities de Nueva York, de $2 la libra para el café colombiano, que es bien interesante pues hacer la precisión, porque podemos estar teniendo en esos $2 cerca entre 50 y 60 centavos de esos $2 que corresponden a la prima por el café colombiano y que nos vienen representando un promedio de alrededor de 1.700.000 pesos la carga de café. Recordemos esa carga de café, Hernán, de 2 bultos. Yo ejemplarizo mucho y digo, cuando vemos la mulita de Juan Valdeza, Conchita cargada con los 2 bultos, son 2 bultos de 62.5 kilogramos. Esa es la carga de café que ustedes como medios, cuando lo revelan ya en precios colombianos, dice carga de café está por los lados de 1.700.000 pesos. Y eso sí tiene que hacer reír a nuestros caficultores, pues en la satisfacción del desquite, Hernán. Director, ¿qué está pasando en Brasil? El gran productor, pues el año pasado, en relación con el estado de Minas Gerais, se habló mucho acerca de sequías. Este año se ha hablado de todo lo contrario. Hay unos asuntos climáticos bastante complejos en Brasil que están jalonando esto que está pasando con los precios, en la medida en que la producción allá no está como en años anteriores. ¿Qué está pasando en Brasil? Sí, realmente es una afectación climática, Hernán, la que ellos están teniendo, han tenido momentos inclusive de muchas lluvias, ¿no es cierto? Y se les ha afectado. Hay una estimación de que aproximadamente se les ha afectado entre 10 y 15 millones de sacos de café. Para que nosotros tengamos un par de referentes, Brasil, como tú lo anotabas, Hernán, el primer productor de café en el mundo, al que le estimamos una producción que también anualmente se le calcula entre 60 y 70 millones de sacos de café. Y hablar de que se pueda estar afectando entre 10 y 15 es la producción de un país como Colombia, que es el tercero. Podríamos recordar pues para los televidentes que el segundo país productor de café en el mundo es Vietnam, a quien se le calculan más o menos 30 millones de sacos. Entonces Brasil está perdiendo, Hernán, casi que la producción del tercer productor del mundo, que es de Colombia, sí, y afecta entonces significativamente la oferta. Son las realidades de la economía, porque cuando Brasil ha tenido la condición contraria, eso nos ha golpeado a nosotros. O sea, no ha pasado pues, lo de este momento con los buenos precios, sino que Brasil sencillamente crece en producción. Eso se ve en una mayor oferta en el mercado y los precios, dele para abajo. Claro, hace un par de años nada más estábamos por los lados de carga de café a 750.000 a 800.000 pesos. Y era porque teníamos una producción de casi 75 millones de sacos de café de Brasil, ese era todo su pronóstico. El café, los ingenieros agrónomos nos enseñan que tiene una biestacionalidad, es decir, 2 años muy buenos y uno en que tiene un receso. Entonces también me faltaba anotar, Hernán, que este es el año para la caficultura de Brasil del árbol ofrecerle un poco menos de producción que los 2 años inmediatamente anteriores, a más de las lluvias que ellos han soportado. Ese precio tan malo que usted mencionó me hace recordar por allá febrero del año 2019, cuando estuvo por esos lados, 750.000 pesos, ustedes tuvieron que pedirle ayuda inclusive al gobierno nacional, decirle tírenos un salvavidas a raíz de esta situación. ¿Qué tanto el caficultor ha aprendido de esos malos tiempos y está echando plática al bolsillo, está haciendo las inversiones
está fortaleciendo su patrimonio para que cuando vuelvan a llegar las vacas flacas, que usted sabe que en economía esto es cíclico, uno está arriba pero después está abajo. ¿Qué tanto el caficultor aprendió y está siendo juicioso en ese sentido? Sí, en economía, Hernán, como en física, que dicen que en física todo lo que sube baja, y en economía también esos ciclos que tú dices. Miren, yo pienso que pasado 2020 y lo que llevamos de 2021 con estos precios, le está permitiendo al caficultor, por eso nosotros no hemos hablado de ninguna manera de que se tenga una bonanza. Tienen unos buenos precios y yo por eso decía que la sonrisa podía ser el desquite de unos buenos precios. Pero sí le estamos diciendo al caficultor, vea, fundamental, mantenga el cultivo completamente renovado en la quinta parte. Un árbol de café más o menos nos dura inicialmente 5 años para pedir una renovación, lo que llamamos por soca. Uno siembra un árbol de café y a los 5 años lo debe soquear, porque comienza lo mismo que tú decías, Hernán, el ciclo descendente. Él produce muy bien hasta el 5.º año y a partir del 5.º año la producción es descendente. Entonces, por eso se debe cortar y que él se venga nuevamente. El caficultor lo que debe es entonces mantener 4 partes de su cultivo, digámoslo, un pequeño productor para que ilustremos que tenga 5.000 árboles, debe mantener 4.000 en producción y cada año soquear 1.000 árboles y los otros 4.000 se le mantienen en producción. Siempre en producción, y fertilizarlo muy bien, porque lo que le decimos es, de nada nos sirven unos buenos precios del café si usted no tiene el café, que ese es el que va realmente a vender. También le hemos dicho que ahora con estos buenos precios no olvide honrar sus deudas. Hay unas ventas a futuro de algunos caficultores que también deben honrar, ventas a futuro que cuando hace un año ellos tomaron esos futuros, vendieron a 1.100.000. Venden a 1.100.000, no debieron haber vendido más de un 30%. Pero hoy ese café lo venderían a 1.700.000, hoy lo están entregando a 1.100.000. Porque sabe, en esa época cuando llegan las vacas flacas y los sectores económicos tienen que pedir ayuda, da como cierto pesar, como cierta lástima, sobre todo cuando uno se acuerda de que hubo buenos tiempos. No, y realmente con toda razón algunos, incluidos los gobiernos en el paso, pues el gobierno, como uno diría, no peyorativamente de turno, pero el gobierno con que nos toque y los señores ministros de Hacienda nos dicen, venga, y entonces, ¿por qué cuando tuvieron buenos precios no guardaron? Y ahí no te hice una respuesta a tu pregunta anterior, Hernán. Entonces, mire, estos momentos también dio a la creación, con el concurso del Congreso de la República, de senadores y representantes, del Fondo de Estabilización de Precios. El fondo está creado. Por el momento se alimenta con 5 centavos de los 6 centavos de dólar, que es lo que se cobra por exportación de una libra de café, que es con lo que se nutre el Fondo Nacional del Café. Esa ley ordenó que ese medio centavo, de los 6 centavos, medio centavo se llevara a nutrir ese Fondo de Estabilización de Precios. Eso nos puede estar dando entre 50 y 60.000 millones de pesos al año para el fondo. Un colchón. Ya ese fondo tiene un colchón más o menos de unos 150.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con ese fondo? Ese fondo lo que tiene que hacer es ventas a futuro que hagan los caficultores y que el fondo sirva para cubrir los desfases. Perdóneme, ¿ese fondo está blindado desde el punto de vista del uso o los gobiernos pueden echar mano en un momento dado de él? No. Es un fondo exclusivamente, como su nombre lo dice, Fondo para la Estabilización de Precios del Café, no se puede usar sino para eso. Y entonces, miren que yo les acaba de comentar lo siguiente. Un caficultor hace un año fijó un futuro y vendió una carga de café, para que lo hagamos bien sencillo, lo vendió a 1.100.000. A él le va a doler en este momento, en el buen sentido, que lo tiene que entregar a 1.100.000 para honrar la venta a futuro que hizo, y no poderlo vender a 1.700.000. Dejaría de ganar 600.000 pesos en carga. Entonces, existen en el mercado lo que llamamos los mecanismos de cobertura, para que si uno va a dejar de ganar esa plata, es una especie de seguro. Uno compra el seguro para que entonces le permita cubrirse de lo que el café subió. Y si el café bajó, le permita al que le compra a uno también cubrirse. Sí, señor. Entonces, es un mecanismo de cobertura lo que sería el Fondo de Estabilización. Bueno. Sucede entonces lo de Brasil, lo que ya hemos comentado, y parecen alinearse las estrellas con el asunto del dólar, bordando por allá los 3.800 pesos. Parece como la tormenta perfecta entonces a favor de los caficultores, y usted sigue con esa sonrisa, porque el dólar también. Sí, nos ha ayudado. Espero que no se me dañe la sonrisa, Hernán, por lo siguiente, porque recuerde que es que el dólar
beneficia las exportaciones y nos pega duro en las importaciones. Y los fertilizantes son totalmente importados todos. Y los fertilizantes los importan a Colombia pues las grandes multinacionales, porque en el mundo básicamente el 80% de la producción de fertilizantes está por lo menos en 5 o 6 grandes productores de fertilizantes en el mundo. Entonces, si hoy hablas con nuestros caficultores, te van a decir, Hernán, tenemos precio de 1.700.000, pero tenemos los insumos, los fertilizantes han subido en el último año un 100%, es decir, pasar de un bulto de fertilizante que estaba en 50.000 pesos a un bulto de fertilizante a 100.000 pesos. Por fortuna, los caficultores tienen precio del producto para pagar el incremento en ese fertilizante. Y yo lo he pensado mucho en otros productores del agro colombiano que no tienen en este momento esos precios altos, cómo están sosteniendo su agricultura. No, hay muchos, obviamente, sí, señor, poniendo el grito en el cielo. Álvaro Jaramillo, director del Comité de Cafeteros de Antioquia. Ya seguimos conversando con él. Bueno, director, en términos de economía, obviamente en leyes de oferta y demanda, pues es más o menos de lo que estamos hablando. ¿Podríamos estar hablando en este momento de que la oferta y la demanda van a sufrir entonces, digamos, la curva así ya se va a invertir y que va a haber más gente interesada en comprar café y que en esa medida los precios van a seguir mejorando? ¿Ustedes qué presupuestan en ese sentido? Sí, decía algún gerente de la federación que saber de precios de café es como saber de mujeres, que eso no sabía nadie, decía pues él. Entonces, es complejo, pero uno sí diría, Hernán, que realmente hay unas condiciones, por ejemplo, el dólar. Quienes estiman el tipo de cambio del dólar en Colombia y por el manejo de nuestra economía, dicen que tocando un piso hacia abajo, bajando mucho, llegaría a 3.600, y eso es bajando mucho, más cerca a los 3.700. Entonces uno diría que vamos a tener un dólar que se nos va a mantener. Y como bien tú lo dices, esa oferta y demanda habría que ver entonces cómo se comportan los pronósticos de los países para el año siguiente. Colombia sigue siendo un país muy consistente en los 14 millones, Vietnam, pues para hablar de esos tres grandes, en los mismos 30. Casi que el que nos juega siempre con la oferta es Brasil y el que nos pone allí. Pero sí hay algunos pronósticos de algunos entendidos, no todos no saben del tema, en donde dicen que sí podrían seguir mejorando esos precios, es decir, que nos pueden ir subiendo de 2, de pronto hasta $2.50, y que podría pasarnos la carga de café de 2 millones de pesos en pesos colombianos, manteniendo incluso el dólar de un dólar de 3.800 pesos por dólar, pues 3.800 pesos colombianos. Ahí sí tendría usted que hablar de bonanza. Si se nos mantiene en el tiempo esa permanencia de esos precios, bonanza, de pronto ya tendríamos que ir mirando que se esté dando consistentemente precios para poder de pronto hablar de alguna bonanza. ¿Qué tanto hay un peligro de calidad en los productores en la medida en que si la plática está llegando chévere, puedo mermar la calidad con la idea de vender más? No sería nada oportuno, porque en realidad lo que les decimos a ellos, fíjate que anotábamos ahora muy al principio que de esos $2 que se está pagando es lo que se está pagando por el café de Colombia, por un café que llamamos la variedad nuestra, la colombiana, y por esa calidad, por ese suave colombiano que se está pagando eso. Entonces, si nosotros dañamos la calidad, lo que deterioramos es la prima. Entonces nosotros tenemos que mantener la prima, y por eso igual al caficultor por dos aspectos. Por mantener la prima, y porque si él no mantiene el café lo suficientemente fertilizado, no le produce lo que realmente le debe entregar. O sea, no sería un caficultor, dijéramos, lo eficiente desde el punto de vista de la productividad. Un tiro en el pie. Exactamente. Director, bueno, cosecha cafetera entonces, esta cosecha grande del segundo semestre, se habla de buenos precios, y ustedes han lanzado una alerta en relación con lo que esto puede significar en materia de delincuencia, porque pues obviamente tras la plática llega mucha gente no siempre interesada en trabajar, sino en ganársela por los atajos. Sí, señor, vea,
Con la gobernación precisamente estuvimos en el lanzamiento del Plan Cosecha. El Plan Cosecha, ellos le dieron 4 puntos fundamentales en el acompañamiento que nosotros hicimos en su construcción también, que tienen que ver con seguridad, con salud, con productividad y con movilidad. Y en seguridad, lo que tú nos dices, yo pienso que hay que hacer un gran énfasis porque cuando el café está en los precios que está, se nos presta a que nos atraquen a veces los caficultores después de vender el café en sus puntos de compra de café, bien sea lo que les ofrece la federación a través de las cooperativas de caficultores o en un privado. Salgan de ahí que todavía a veces el caficultor es muy dado a recibir la plata en efectivo y entonces por el camino nos lo atracan. Una recomendación muy especialmente nosotros en seguridad es porque los caficultores colombianos, lo que antes era un carnet como el que usábamos común y corriente para el colegio, hoy es una tarjeta de débito. Ese carnet es una tarjeta de débito. Entonces se les puede consignar la plata ahí. Lo que pasa es que el caficultor no nos ha entrado todavía en la cultura del uso de ese dinero plástico, pero si lo usa, lo preservamos a él. ¿Y la extorsión también está ahí latente? Sí, permanentemente, pero por fortuna también, Hernán, el reconocimiento con un equipo de la policía como el Gaula, a quien hemos mantenido enterado de esa información, con ustedes, con los medios y nosotros también con la comunicación nuestra con los caficultores, de que no se dejen extorsionar, de que denuncien esas extorsiones, porque tienes toda la razón, también llamando a nuestros caficultores a pedirle plata, a decirles que es un muy buen momento de ellos y a pedirles pues extorsión. Hace unos años era frecuente la llamada de ustedes desde el comité a los recolectores para que fueran a las fincas, para que trabajaran en la recolección. ¿Esa situación ha permanecido o ya se revertió? No, permanece, Hernán, porque, miren, recordemos, de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia, 94 tienen producción registrada. De esos 94, en la gran mayoría de nuestros municipios se puede de pronto recolectar la cosecha con los propios caficultores, dueños, con sus familias, y dijéramos lo que se prestan mano de obra entre ellos, o bien prestada o le pago al vecino para que me ayude a recoger la mía y él me paga a mí para recoger la de él, o cruzamos días pues para hacerlo cuantitativamente. Pero hay 9, 10 municipios, nosotros hablamos muy de 9, a veces pueden ser 10, 11, en el suroeste antioqueño, que como tienen caficultura de extensión mediana y grande, para nosotros mediana es un caficultor que tiene de 5 a 10 hectáreas sembradas en café, y mayor de 10 hectáreas caficultura grande. Esa caficultura fundamentalmente la tenemos en el suroeste antioqueño, en municipios como Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Betulia, Concordia, Fredonia, Santa Bárbara. Esos municipios tienen esos caficultores de nosotros medianos y grandes. Esos necesitan más mano de obra. Entonces nosotros estamos calculando que para recoger toda esta cosecha grande que anunciabas tú al principio, que es nuestra gran cosecha grande en el año, dejando atrás en el primer semestre, como lo dijiste, la traviesa, la vamos a recoger toda la cosecha de Antioquia con 228.000 caficultores y recolectores. Algunos son caficultores y recogen su café y otros recolectores solamente. Y en el suroeste, y le agrego entonces en el oriente al municipio de Abejorral, para recoger en esos 8 municipios del suroeste y en Abejorral necesitamos unos 32.000 recolectores que yo denomino vienen de fuera de esos 8 o 9 municipios y en muchos casos de fuera del departamento de Antioquia. ¿Venezolanos muchos? Venezolanos muchos, Hernán, en los últimos años, en los últimos 2 años sobre todo, muchos venezolanos. La recomendación de nosotros con nuestros productores que tengan su tarjeta de trabajo, consiguen ellos muy bien ese permiso que hay aquí, cómo se los entreguen en la ciudad de Medellín, y están muchos vinculados a ese tema. ¿Qué tanto el sector ha sido capaz de retener a los muchachos, a los agricultores del café jóvenes, para que permanezcan en las zonas, o qué tanto una alerta que inclusive ustedes, los caficultores, habían lanzado hace unos años porque estaba habiendo una salida masiva de estos muchachos, eso ha permanecido? ¿Cómo estamos en eso? Hernán, lamentablemente ha permanecido que los jóvenes no se nos quieran quedar en el campo, como específicamente estamos hablando del café, que no quieran relevar a sus padres en el cultivo del café. En eso seguimos trabajando cuando nos reunimos con los distintos gobiernos, fundamentalmente, sobre todo, pues un gobierno nacional,
que tiene de pronto muchísimas más herramientas, por supuesto pues un gobierno departamental pues también las tiene, pero en sus dimensiones, y es, al hablar con los jóvenes, ¿qué quieren los jóvenes? Los jóvenes para quedarse en el campo, Hernán, quieren tener conectividad en materia de sus equipos, de poder en un computador, en un celular de tecnología, poder estar conectados con el mundo, poder inclusive que al terminar su educación secundaria en los municipios, ellos pudieran pasar a hacer una técnica, una tecnología que ya además, como no todo es malo, la pandemia nos dejó mucha virtualidad instalada en las instituciones educativas, entonces eso sería interesante. O sea, conectividad y educación. Conectividad, educación, ¿cierto? Educación y unas oportunidades, porque claro, ellos ya se ven unos caficultores vinculados con el mundo y ellos ya lo que quisieran es relacionarse directamente con los compradores en el mundo y poder ofrecer desde sus fincas el café, poder entonces tener un café de marca propia. Entonces todo ese acompañamiento también a que ellos sean, dijéramos, los empresarios, también es otro de los apoyos. De pronto lo que venía ahí es un cambio para la industria. Sí, señor. Pues en la medida en que entra una generación con unas expectativas nuevas, si esas expectativas más o menos se van cumpliendo, pues de pronto mire eso último que usted está diciendo, ese contacto con el exterior, por ejemplo. Sí, señor. Sería unos caficultores muy distintos, unos caficultores que en una proporción significativa se conectarían con el exterior y estarían ofreciendo su café directamente. Hace unos años logramos también con el apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Comercio, las exportaciones menores. Hoy se pueden exportar hasta 60 kilos como una exportación menor. Tiene un costo significativo porque normalmente esa exportación menor se tiene que hacer vía aérea y siempre las exportaciones en avión pues son muchísimo más costosas que embarcar. Pero para pequeños caficultores, ya hay pequeños caficultores que están mandando su café. Yo siempre digo que a lo mejor algún colombiano antioqueño que se respete tiene un familiar en Estados Unidos. Y ese familiar siempre nos está diciendo, hombre, usted ese café de Colombia tan bueno no me puede mandar aquí y yo veo cómo lo vendo acá. Conozco ya de caficultores nuestros antioqueños que le mandan a su familiar, a su tío, a su tía, a su primo en los Estados Unidos, le mandan unas libras de café mensualmente, 30, 40, 50 libras de café, y ya las tienen posicionadas para venderlas en unos restaurantes o en unos sitios especiales en una ciudad de los Estados Unidos. Director, finalmente, ¿qué pasó con la cosecha de 2020 a propósito de la COVID-19 y qué hay de COVID-19 este año en la recolección de esta cosecha? COVID-19, 2020-2021. La del 2020 fue exitosa con ese liderazgo de la Gobernación de Antioquia en todo sentido, en el control de la movilidad, en el acompañamiento en todo el tema de salud, los sitios que se dispusieron para albergar cuando hubiera alguno con algún contagio y demás. No tuvimos reporte de ningún muerto por COVID originado en fincas cafeteras. Y por eso cuando veíamos recientemente, pues porque es el liderazgo del gobierno departamental con el gobernador Luis Fernando Suárez, que presentaba el plan cosecha, le dije con mucha transparencia y sinceridad, Hernán, le dije, gobernador, se vale mejorar. Este plan lo vemos mejor en sus estrategias que el que planteamos hace un año con ustedes. Y él me dijo, director, el reto nuevamente que tenemos entre todos es que pasemos sin tener muertos de COVID en esta cosecha, en un control. 540.000 familias cafeteras en el país, esa es la cifra. En el país. ¿Y en Antioquia 78.000? Sí, 78.000. Sí. Director, ha sido muy amable. Con todo gusto. Aquí aprendimos también. Uno, vea, la ventaja de uno hacer este programa es que uno trae aquí los invitados y de cada sector va aprendiendo. Y yo siento que me fui aprendiendo un poco más de café. No, ya sabes mucho de café, Hernán. Bueno, director, ha sido muy amable entonces. A ustedes los esperamos la próxima semana con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.